Vamos ahora, perdón por las pequeñas pausas, les comento que es para la cuestión del video. Vamos ahora a escuchar la siguiente exposición. Tenemos el honor y el gusto de que esté con nosotros el doctor Federico Jesús Novelo Ordanilla, quien es profesor investigador de la Universidad Autónoma Metropolitana, México, y quien nos va a exponer La austeridad debe esperar. Muchas gracias, doctor Federico, por estar con nosotros. Un gusto. Adelante. Muchas gracias, Alberto. Muchas gracias, colegas. A mí, la verdad, me impresiona mucho la descripción tan descarnada de los problemas por los que estamos pasando. Y de manera complementaria, creo yo que habría que pensar en las condiciones de la situación internacional. ¿Qué está significando el riesgo de que la temporalidad de lo que podría ser la desescalada, como la han llamado en España, es decir, la vuelta a una normalidad que todavía no está claramente definida, sea una temporalidad diferenciada por la misma duración de las cuarentenas y el inicio en fechas distintas de lo que ha sido la propia pandemia? Bueno, hay un fenómeno en curso que se está discutiendo actualmente en los Estados Unidos y es una relocalización industrial que estaría planteando la desglobalización. Es decir, dejar de tener eslabones de cadenas productivas regados por el mundo y volver al Centro Nacional de Producción bajo un supuesto que ya tenía una inercia mundial, bajo el supuesto de continuar en la precarización del trabajo para efectos de nacionalizar de nueva cuenta estos procesos que están tomando el riesgo de no acompañar temporalmente a la emergencia, a la recuperación de las empresas que distribuyen por el mundo estos tramos de producción. El proceso en curso que levantó el triunfo del presidente de los Estados Unidos, esta recuperación de un nacionalismo económico, ha tenido muestras sumamente significativas de, por poner la comparación que me parece a mí más conveniente, de encontrar una muy débil cooperación en relación a esta crisis a nivel internacional, comparada con la que fue en el G20 del 2008, la enorme participación latinoamericana, China, etcétera, para tratar de enfrentar el récord que implanta el presidente Obama en términos de déficit para poder financiar sus programas y que se queda a medias en términos de resolver la reestructuración de algunas de las hipotecas y fundamentalmente el salvamento es un salvamento sobre los bancos. Aquí el asunto radical es el tipo de circunstancia que se establece a escala planetaria con la llamada de atención respecto al tamaño de la deuda soberana. Yo creo que ese es un elemento que pesa mucho en las decisiones actuales del gobierno mexicano para llamar a establecer a la austeridad como el mecanismo a través del cual la reducción de los ingresos y de los gastos públicos va a despertar una mayor participación del gasto privado, de la inversión privada, y tendría, en palabras de Alberto Alesina, un efecto de austeridad expansiva. Bueno, en realidad, todo el supuesto de la austeridad, se le llame expansiva, se le llame republicana, descansa en la lógica que hará que la inversión privada vuelva a tomar la función más dinámica en términos del funcionamiento del sistema económico. Bueno, yo quisiera enfatizar que en el caso mexicano,
este análisis de los efectos del lento crecimiento previo a esta crisis, ya nos planteaban el hecho de que había muchos encuentros, muchos pactos público-privados, pero en realidad no había inversión privada en todo el año anterior, y esa es la variable explicativa, un poco haciendo el símil con lo que pasa durante el gobierno echeverrista, lo que se mencionó como atonía en aquel entonces, se hizo presente en el funcionamiento del sistema económico por un plazo que arroja este decrecimiento durante el año pasado. ¿Qué significa esta cuestión? Armando ha insistido mucho en la unión que debería haber entre los mexicanos para enfrentar esta crisis, y creo que estamos en medio de una enorme polarización donde se dificulta incluso el acceso a la información porque hay exageraciones de quien descalifica al gobierno, hay exageraciones de los valedores del gobierno, y lo que tenemos es un panorama en donde lo que se intercambia no es algo que ayude a tener ni un liderazgo sólido, ni una forma de secundar a ese liderazgo. En realidad lo que está pasando es que el balón de la conducción del sistema económico regresa a manos del Estado, no por decisión del Estado, sino por la propia crisis. Y entonces estos mecanismos de recuperación, en teoría uno tendría que estar de acuerdo con todo lo que propone Armando, tienen la restricción de cuándo se pueden poner en ejercicio. Es decir, qué tipo de funcionamiento tendría desde la oferta y desde la demanda la ausencia de la vacuna para el coronavirus y el eventual, ya se habla de su existencia en el caso de Corea del Sur, en el caso de China, el rebrote y la nueva y el nuevo confinamiento que va a significar el rebrote de la epidemia. ¿Qué nos estaría significando? Porque sí me parece correcto criticar a la teoría neoclásica, sobre todo por la falta de realismo de sus supuestos, pero aquí podemos estar haciendo supuestos que no están en el horizonte. Este final pronto y feliz, o este dilema espantoso del que habló Fausto, de morirse en casa por hambre o morirse por contagio saliendo de la casa, este tipo de circunstancia está planteando un problema extraordinariamente grave frente al hecho que no creo que se esté tratando con la gravedad que le caracteriza de lo que podríamos llamar la fortaleza ideológica gubernamental. Aquí hay un problema de persuasión que es extraordinariamente grave. El gobierno no está pidiendo consejos y en prácticamente todo este tipo de reuniones se le están dando consejos de los que se sabe que no va a aceptar, que no va a cumplir, porque sus prioridades, además de tener que ver con su optimismo, y eso lo están haciendo todos los gobiernos en todo el mundo, es hacer uso de los instrumentos en beneficio de los electores. Esta lógica está escapando a una idea técnica de recuperación y hay una enorme politización de la gestión del asunto en términos que llevarían también a un tipo de preocupación. A mí posiblemente el problema que más me ha llamado la atención en estas medidas de política económica es el oráculo de la pobreza. Estas cualidades morales que la pobreza le viene a añadir a la especie humana harían que la lógica de la propia gestión del Estado hiciera más por cuidar la existencia de la pobreza que por arrancar de la pobreza a decenas de millones de mexicanos. La transferencia no saca de la pobreza, la transferencia mantiene un tipo de clientela, los programas tal como se han inventado, con además el tipo de gestión moral o moralina que está acompañando a este tipo de planteamientos,
pues nos meten frente a un problema extraordinariamente serio. ¿Se quiere combatir a la pobreza o se quiere construir un altar hacia la pobreza preservándola? El asunto grave, terrible para efectos de esta posibilidad de estancamiento distributivo es qué tamaño de política fiscal vamos a requerir, qué convivencia se puede tener en el ambiente de desigualdad que caracteriza a la sociedad mexicana, hasta dónde el visto bueno externo puede acompañar a medidas radicales en términos fiscales, qué tanto de esta desgracia que tenemos en términos de distribución del ingreso, crece la desgracia en términos de distribución de la riqueza y quién está dispuesto realmente a participar de un gran acuerdo nacional en donde estos elementos de concentración puedan ser mitigados de manera que tengamos una necesidad de un menor esfuerzo productivo porque tenemos una mayor equidad que va a ser eficiente al funcionamiento de la economía. Todas estas cosas vienen a colación porque el tipo de circunstancia que estamos enfrentando es también fuertemente política y la persuasión para tener un planteamiento que tenga que ver con salidas técnicas es una persuasión de carácter político. Yo creo que estamos en una circunstancia extraordinariamente compleja, donde los propósitos presidenciales no pueden ser modificados por la fortaleza ni de una oposición ni de una organización social que lo plantee de otra manera, y esos mismos propósitos pueden cambiar radicalmente por una presión del gobierno estadounidense, como ya pasó con el asunto migratorio, como ya pasó con esta conversión de no esenciales en esenciales para aquellas industrias que tendrían que ver con la globalización y con las cadenas de valor y los suministros que pueden salir del país. Es decir, la persuasión se ha vuelto, como lo decía Clemenceau a la hora de cerrar los tratados de Versalles, la única razón que parecieran entender los alemanes, dice Clemenceau, es la de la fuerza y el miedo, y la única razón que se está imponiendo al gobierno mexicano procede del exterior, y procede del exterior para plantear radicalmente medidas que tenían que ver con una serie de ofrecimientos, primero para los migrantes centroamericanos y caribeños, que ahora les cambiaron los abrazos por trancazos, y ahora con unas condiciones del Tratado de Libre Comercio que yo creo que valdría la pena discutir a detalle. La especulación ya forma parte de la inversión en el que ahora capítulo 14, que antes era el 11, los transgénicos ya forman parte del acuerdo en términos agropecuarios, la forma en la que la política económica tiene que someterse a un examen internacional, es decir, México no puede tener una devaluación que considere competitiva, la condición a no tener ningún tipo de relación comercial con una economía que no se considere de mercado, a partir de qué es ese tipo de definición, porque no aparece en el cuerpo del nuevo tratado. Estamos frente a una serie de circunstancias en donde el gran fenómeno internacional, globalizador, que hizo prescindible la gestión de los estados porque no tenemos una política ni un liderazgo internacional del propio fenómeno de globalización, lo que Skidelsky llama la unión de mercados sin estados. Antes se llamaba mafia, hoy se debe seguir llamando mafia, y el hecho de que el Estado juegue ahora un papel relevante lo alcanza en condiciones de precariedad, no solo financiera, sino de ideas respecto a esta propia forma de provocar, de promover la cooperación en lugar de la competencia. Pero lo que tenemos enfrente, esa es mi opinión, es un panorama extraordinariamente complejo desde el punto de vista de esta densidad de incertidumbre. No hay fechas de recuperación y sí hay muchas advertencias de quienes saben de epidemiología que
sobre la posibilidad de los rebrotes en cualquier momento por perder el ritmo de la recuperación. Entonces hay un apremio por volver a una normalidad que no se define. Hay muy poca crítica respecto a lo que era esa normalidad antes de la propia crisis en términos de la eficiencia con la que operaban la política monetaria, esto que han trabajado ustedes respecto a qué tuvo que ver con la reducción de la inflación más importante que la contención salarial. Estas cosas que nos hablaran de que el Banco de México la hizo bien, pues realmente siempre habrá que preguntarse, ¿la hizo bien para quién? Porque la propiedad extranjera de una buena parte de los servicios que se prestan a partir de una tasa de interés de este tamaño, pues no estaban beneficiando al país ni hacían fácil la inyección de esos recursos al funcionamiento del sistema económico. Entonces, todo aquello en lo que estamos rezagados, la metamorfosis de la informalidad en formalidad, la distribución de la riqueza y del ingreso, la cooperación en economía mixta de lo público y lo privado, el establecimiento del doble mandato al Banco de México, que no solo sea vigilante de la contención de los precios y que pueda relacionarse como lo hace el sistema de la Reserva Federal con el crecimiento. La misma idea de tener sectores que deben crecer menos por los daños que se generan para el medio ambiente y otros que debieran crecer más. Todo esto que está poniendo a muchas ideas a girar a nivel planetario, yo creo que deben nacionalizarse y plantearnos una nueva forma de integración, una nueva forma de gestión política, no solo de esta crisis, y una forma de diálogo. A mí me llamó poderosamente la atención el tipo de reacción que Porfirio Muñoz Ledo plantea respecto a esta centralización de facultades presidenciales para el manejo del presupuesto, pero el hecho concreto es que debe haber un tipo de debate que no sea esta descalificación y que efectivamente ordene hacia alguna unidad nacional la salida. Por supuesto, planteada fundamentalmente por el Estado. Pero lo que tenemos enfrente no es un ambiente que haga fáciles las salidas de carácter técnico. Hay que vencer resistencias de carácter político que están en medio. Hay que ver cómo cambió el fenómeno globalizador y cómo tenemos un resurgimiento extraordinariamente vigoroso de nacionalismos, no solo económicos, y entonces plantearnos, ahora sí, como lo planteó en su momento Keynes, la crítica que él establece antes de escribir la teoría general, es que se buscaba combatir al desempleo usando teorías que no contemplaban al propio desempleo. Y el problema de la austeridad, él planteaba, es en el momento del auge y no del declive de la economía, siempre bajo el supuesto de que el capital privado va a venir a sustituir esta, digamos, jibarización de la acción pública en términos de ingreso y de gasto. Pero la forma en la que se prepararía el ambiente para este pacto fiscal, que desde la disciplina económica se entiende como absolutamente necesario, es una preparación de carácter político que no se ve en el horizonte, que simplemente no está sucediendo, y si no hay ese tipo de gestión de carácter político, vamos a tener una mayor crispación, un efecto como el que el Coneval prevé, en ausencia de medidas contracíclicas, que nos haría crecer extraordinariamente el número de pobres y el número de pobres extremos. Y entonces el problema, esto es lo que ha venido pasando en términos del debate nacional, es la búsqueda de culpables y no la búsqueda de soluciones. Entonces, lo que aparece en el escenario, otra vez, sonaría absolutamente convincente desde el punto de vista técnico, pero la restricción de carácter político, y acuérdense que hasta que se les ocurrió a los neoclásicos, hasta que se le ocurrió a Marshall
quitarle el apellido. La nuestra es economía política y el arte de gobernar se tiene que combinar con la mejor teoría. No tenemos un problema ni exclusiva ni fundamentalmente técnico. Tenemos un problema de una magnitud extraordinaria de carácter político, en una sociedad cuya separación, cuya división es cada vez más notable, cada vez más crispada y cada vez más fácilmente caótica. Es decir, no solo es cómo enfrentar la crisis económica y la crisis sanitaria, sino cómo prever la crisis social, que ya está en curso, y la crisis política. Los datos que se ofrecen respecto a la resistencia del personal de salud a continuar con algunas de las actividades que están cada vez causándoles mayores problemas de contagio, etcétera, más lo que está significando el no quedarse en casa porque no se puede vivir del aire y al mismo tiempo tener niveles de exigencia para soluciones que no se ven diseñadas todavía, dificulta mucho el asunto. La versión empresarial, que no es la de los empresarios a los que se refirieron como pequeños, medianos y micros, que estarían generando la mayor parte del ingreso y del producto, se ha tomado por grandes empresarios y el conflicto se ha planteado en términos de una recíproca descalificación que no ha abierto el camino para el diálogo. Si a esto le sumamos la pérdida de cooperación a nivel internacional, el papel de cada gobierno para plantear el sálvese quien pueda, bueno, lo que tenemos enfrente es un escenario internacional mucho más competitivo que el cooperativo y un escenario nacional mucho más crispado, mucho más dividido y mucho más descalificador, con consecuencias políticas que pueden ser extraordinariamente severas. No se necesita que haya partidos políticos, ya se mostraron perfectamente prescindibles. El que nos gobierna no es un partido político y tiene más problemas que cualquier, digamos, escuela Montessori en términos de que cada quien haga lo que quiera. Y lo que hay que enfrentar, pues, es simplemente cómo construir aquello que nos acerque a dialogar y a tomar acuerdos que efectivamente se respeten. El temor a la deuda es un temor que tiene que ver con la leyenda negra sobre el Estado mexicano que se construyó en los años 70 y los dos primeros de los 80, y sobre esa base la resistencia al endeudamiento por lo menos se entiende en términos de la actitud presidencial. Si ese endeudamiento también se fundara en un tipo de compromiso fiscal que funcionara sobre las ganancias futuras del capital, estaríamos hablando de una responsabilidad que se comparte. Pero primero hay que tener la disposición a dialogar y es absolutamente importante guardar a la austeridad para mejores tiempos, para los tiempos de un auge que hoy simplemente no está disponible, ni siquiera está visible. Yo creo que esta idea de plantearse con seriedad, erradicar a la pobreza, más que estar consintiendo a la pobreza, es fundamental y que se requiere una política de empleo que no aparece en esa lógica. Es decir, son empleos temporales los que tienen que ver con las obras de infraestructura y esto no resuelve el problema del gran rezago, de la gran desigualdad social que hay en el país. Creo yo que la propia reorganización de la economía a nivel internacional va a encontrar grandes problemas como ha pasado en cada uno de los grandes conflictos internacionales y que al mismo tiempo que estamos requiriendo aquí una nueva convención fiscal, pues vamos a requerir seguramente algún otro Bretton Woods en donde nos vaya mejor, algo más que conseguir que el desarrollo forme parte o el fomento forme parte del nombre del Banco Mundial. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Jesús. Federico, perdón, doctor Federico, gracias por su intervención, la cual es muy instructiva y también pone puntos muy interesantes a la discusión. En efecto,
también es muy importante tomar en cuenta las restricciones políticas que se pueden vivir para poder implementar políticas económicas, y ese es un punto a destacar muy relevante. Gracias, doctor Jesús. Eso es.